Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio, una entrevista especial. Vamos a estar alrededor de una hora compartiendo y conociendo, en este caso, aquí al protagonista de este pues, nuevo tiempo que vamos a tener. Él es, voy a dejar que él se presente mejor, pero quiero animar a todos a que se queden con nosotros. Un joven, tenemos una oportunidad de conocerle un poquito más y ser edificados. Estás en radio, en Televisión Vida. Bienvenido, pasa este tiempo aquí con nosotros y disfruta y sé ministrado por lo que vas a oír, por lo que vas a ver. Gracias por estar ahí siempre atento a esta señal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí en España, en Murcia. Ha sido un tiempo maravilloso. Las últimas 2 semanas estuvimos con un equipo del Instituto Cristo para las Naciones que participa con el ministerio Ya Basta. Y estuvimos en Italia primero. Ajá. Y finalizamos el tiempo de 15 días en España, en Madrid, Murcia, en Ciudad Real. Y bueno, gracias a Dios me permite estar aquí unos días más con ustedes, conociéndoles. Qué bien. Y eso. Es un placer, es un regalo. Sí, Héctor Carias. Sí. Ajá. No tendrás ningún familiar dentista ni nada. No. Ok. ¿Cuántos años tienes, Héctor? Tengo 28 años. 28 años, sí. Qué bien. Y un dato muy importante, créeme, ¿es soltero? Soltero, Wow, claro. wow. Esperando Apunten, anoten ahí. a la Eva. Muy bien, qué bueno. Bueno, pues es un placer tenerte en España, en Murcia, y tenerte aquí en este medio de comunicación y poder compartir juntamente con la audiencia, no solamente ahora, sino también en lo posterior. Este, bueno, pues programa, mini programa, lo vamos a tener en las redes, en televisión a la carta, y se va a poder ver en lo sucesivo. Así que, bueno, pues esperamos que sea de mucha edificación así, allá donde pueda llegar, ¿verdad? A veces no sabes hasta qué punto puede llegar a extenderse este programa, así que saludamos a toda la audiencia y esperamos que sean muy edificados. Héctor, cuéntanos, ¿cómo llegas a los pies del Señor? ¿Quién era Héctor antes de conocer al Señor? Vamos a un poquito a recorrer tu vida a grandes rasgos. Okay. Bueno, yo soy originario de Honduras, nací y crecí en la capital, Tegucigalpa. Aunque crecí con mis padres, ellos no eran cristianos, pero gracias a Dios mi abuela, ella me llevaba a la iglesia desde muy pequeño. Y bueno, crecí en mi casa, mi papá trabajaba todo el tiempo, mi mamá era maestra. Y bueno, crecí en este hogar donde mi papá trataba de comprar su cariño con regalos y cosas así. Crecí en la iglesia, fui un niño muy, muy atlético, muy participador, muy extrovertido. Y bueno, la iglesia era mi vida. Desde muy chiquito la iglesia fue parte de mí, iba a todos los campamentos, a las reuniones, pero no tenía una relación con Dios. No, conocía al Dios de mi abuela, pero nunca conocía al Dios mi propio Dios, no tenía una relación con Él. Y bueno, crecí, mi infancia fue un poco dura cuando mis padres se divorcian. A los 11 años ellos se divorciaron. Mi papá se fue con otra señora a empezar otra familia y eso trajo muchos problemas a mi familia, a mis hermanas y a mi mamá. Ella empezó a trabajar y bueno, crecí con ese rechazo porque mi papá se había ido, él no estuvo en mis graduaciones, en mis cumpleaños, muchas veces él prometía cosas, no las cumplía. Entonces yo crecí con ese rechazo y eso afectó mucho en la forma que yo veía a Dios. Eso pasó, me gradué estuve en el colegio, creo que se llama colegio también, en la secundaria. Sí. Y ya yo traté de ser un poco diferente. Yo era callado, sufrí con mucha depresión. En todo ese tiempo había una necesidad de ser amado. No encontraba ese amor de parte de mis padres. Mi mamá es una persona que ella no conocía de Dios y no sabía cómo amarnos. No sabía, nadie la entrenó. Y ella es una persona que es muy, muy activa, le gusta servir.
pero yo necesitaba un amor más intencional y yo crecí con ese rechazo de parte de mis padres. Era una persona muy superficial. Yo sufrí abuso sexual cuando tenía aproximadamente 13 años por parte de una persona muy cercana a mi familia, un líder de mi iglesia, y fue algo que marcó mucho mi vida. Entonces, trajo con este evento, trajo mucha inseguridad, mucho enojo. Yo pues aprendí a ser un adulto cuando era un niño todavía. Pasé con mucha depresión, culpabilidad, vergüenza y bueno, mi vida fue marcada, mi infancia fue muy marcada. Sí, Héctor, cuéntame, porque nos podemos encontrar con casos como estos. Puede haber personas viendo, escuchando, que hayan sufrido, que conozcan de forma cercana a alguien y puedan ayudar. También la semana pasada en el programa Más Vida estuvimos hablando acerca del abuso, el abuso infantil, los diferentes conceptos de lo que puede ser llegar a ser el abuso infantil y entre ellos el abuso sexual a niños. ¿Cuál es tu reacción cuando eres abusado? ¿Cuál fue tu reacción? El poder buscar ayuda, pedir auxilio. ¿Cuál fue la reacción de un niño de 12 años? Ya. Bueno, en ese momento tú no entiendes lo que está pasando. En mi caso fue una persona muy cercana a mí, a alguien a quien yo admiraba, a alguien a quien yo quería. Y bueno, eso marcó mucho. Mi reacción fue encerrarme, en protegerme, en aislarme, en no creer. Imagínate, fue una persona que ejercía una autoridad sobre mi vida. Entonces, para mí, toda autoridad no la filtraba. Para mí me costaba mucho mis maestros, mis líderes de la iglesia, las autoridades en general, me costaba mucho. Sufrí mucha depresión, aunque en la iglesia y en la escuela era muy participador, extrovertido, siempre estaba muy energético, pero eso lo usaba para tratar de esconder lo que había dentro de mí. Las personas pensaban que yo no tenía ningún problema, pero en realidad dentro había una herida abierta. Wow. Que yo trataba de esconder. Yo me aislé de las personas, sentí mucha vergüenza, mucha culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo no pude hablarlo con nadie. Yo sentía miedo de que no me fueran a creer, de que me fueran a etiquetar, de que me fueran a rechazar. Entonces yo crecí con esa culpabilidad. Tener miedo también, me imagino, a la reacción de la otra persona. De la otra persona, de los pastores de la iglesia, de mis padres. Yo iba a matar a mi mamá si yo le decía lo que había pasado, porque una de las cosas que pasan es que cuando hay un abuso de un menor y se sale a la luz, los padres sienten culpa, porque sienten, oh, no lo protegí. Y en mi vida, en mi mente pasaba también, mis padres no me cuidaron, ellos son culpables también. Y yo sembré una semilla de rencor, de odio hacia mi padre y mi madre, porque ellos no estuvieron ahí para cuidarme, ellos no estaban proveyendo lo que yo necesitaba y por eso esta persona se había aprovechado de mí. Entonces fue algo que marcó mucho mi vida. Mi reacción fue a aislarme, a separarme, a no desarrollar amistades íntimas, por lo mismo, porque yo tenía miedo que la gente llegara a descubrir ese secreto en mí que yo estaba guardando por muchos años. Digamos también sentó un precedente a la hora de sentir un rechazo hacia cualquier tipo de autoridad, ¿no? Sí. En este caso, no solamente no estamos hablando de alguien desconocido, sino un modelo a seguir, alguien que tú admirabas, que estaba en liderazgo. Claro. Imagínate una persona que yo la admiraba, la respetaba, que yo quería ser como esta persona cuando yo era niño, y al momento de que esta imagen de admiración se haya quebrado, de esa decepción haya pasado, me costó mucho volver a creer en la gente, volver a creer en mis pastores, en los líderes, en la iglesia en general. Fue algo que marcó mucho. A pesar de que siempre estuve involucrado en la iglesia, nunca me desligué de la vida de la iglesia, pero siempre hubo como ese freno, ese que me impedía pues conectarme con la gente, y en un cierto punto de mi vida también me costó conectarme con Dios, porque pues obviamente yo sentía esa culpa y esa vergüenza, y era algo que
yo le decía a Dios, Dios, trabaja en mi vida, te entrego, me rindo a ti, pero esta área no te la entrego. Esto es mío, esto no se lo doy a nadie. Sí, a veces esperamos para indagar o ocuparnos en la vida de un niño, de un joven, con sus problemas, con sus vicisitudes de la vida, sus situaciones. Esperamos ver algún tipo de expresión que nos demuestre o avale que realmente ha tenido un problema de abuso en cualquier concepto o uso. Pero en tu caso me llama la atención porque lo podías disimular, camuflar con, por ejemplo, siendo una persona activa, enérgica, en actividades, esto, lo otro. Es decir, la apariencia puede engañar totalmente y crees que tu hijo está bien y todo anda bien hasta que de repente todo se puede desmoronar o no indagamos en la vida, no nos preocupamos, no preguntamos lo suficiente los padres para llegar a ver qué pasa por la mente, qué corre por la mente, cuáles son las preocupaciones de un niño, porque simplemente vemos un niño normal, es feliz, ahí está jugando a la pelota, esto tiene su mini mundo, anda todo bien, pero nos podemos equivocar totalmente. Una persona que ha sufrido abuso sexual se vuelve un experto en engañar a las personas. Wow. ¿A qué me refiero con esto? El mismo temor y sentido de culpa causa que tú no quieras ser expuesto, ser vulnerable. Entonces tienes que poner una máscara, tienes que actuar de una forma. Y eso es lo que pasaba. En mi caso, yo estaba involucrado en todos los ministerios. Ministerio de Exploradores del Rey, en el teatro, era parte del liderazgo de los niños, de los jóvenes. Y todo lo trataba de hacer para que la gente no percibiera que había algo mal. Si necesitaba alguien que limpiara, que fuera voluntario en cualquier cosa, yo era el primero en levantar la mano. Me tenía que desvelar, trabajar, invertir, yo lo hacía. Porque quería crear esta imagen de un joven perfecto, de un joven que no tiene problemas. Porque el mayor temor de una persona que ha sufrido abuso sexual es que se exponga ese evento, porque hay una culpabilidad, hay una vergüenza. O sea, eso te marca. Imagínate, como hombre, a mí me marcó muchísimo, porque sentía una vergüenza. Imagínate que exponer ese tema fue algo muy, muy duro. Entonces yo traté de evitar toda exposición de mi corazón. También me imagino que determinaría mucho en tus estudios o tus relaciones en todo el tema de la enseñanza, compañeros, profesores y demás. ¿Cómo fue fuera de la iglesia toda esa situación? Mira, fuera de la iglesia fue muy, muy duro porque me enfrenté a un mundo. Cuando mis papás se divorciaron, yo estudié en una escuela privada. Cuando mis papás se divorcian, fui a una escuela secular, en lo que en mi país se conoce como una escuela pública, donde hay todo tipo de personas. Entonces yo fui expuesto a todo tipo de alcohol, drogas, todo eso. No me involucré nunca, pero yo no estaba preparado para todo eso. No. Y en esa exposición a todo este tipo de cosas, yo creé como una protección y me aislé. Yo fui alguien muy aislado. A pesar de que era muy relacional, me volví muy superficial. Nunca llegué a intimar con las personas, que eso es una de las cosas que sucede. Una de las mayores consecuencias del abuso sexual es el deterioro en tus relaciones interpersonales. Tú no confías en la gente, en los maestros, en tus amigos. Entonces, a pesar de que yo estaba rodeado de personas, siempre me sentía solo porque se desarrolla una amistad, una intimidad en la confianza. Y cuando tú no confías en las personas, entonces no se desarrolla esa intimidad, esa amistad. Claro. Entonces yo crecí toda mi infancia, mi adolescencia, solo. Entonces eso fue algo que me afectó muchísimo. En mis estudios también, porque hay otras áreas que son afectadas por el abuso sexual, que son cuando tú tienes un abuso tratas de olvidarlo. Hay una amnesia que se llama, es una de las consecuencias, y lo que tratas de olvidar tanto ese evento que tu mente, tu cerebro se deteriora.
Y en lo personal a mí me costaba mucho memorizar cosas. Yo olvidaba fechas, eventos importantes. Hay muchas cosas de mi pasado, de mi infancia, que yo no recuerdo. Entonces te afecta en el área social, en el área emocional, en el área espiritual. Un abuso sexual te afecta en muchísimas áreas. Cuéntame, pasan los años, estás dentro de la iglesia. ¿En qué momento? Porque has hablado que hay una desconexión, no te acercas a... ¿En qué momento hay un quiebre en tu vida donde empiezas a conectar con Dios? Cuando llegó a pasar este evento, yo también fui expuesto a lo que es la pornografía, que es algo que está en esta generación, está destruyendo y matando a los jóvenes. Yo empecé a consumir pornografía, a ver pornografía desde que tenía 13 años, y esto me alejó más de Dios, porque lo que pasa con el pecado es que el pecado no te aleja de Dios o no hace que Dios cambie su forma de ver hacia ti, pero sí el pecado cambia tu forma de ver a Dios. Entonces yo veía un Dios distante, un Dios enojado, un Dios decepcionado. Entonces mi vida se había vuelto como muy superficial aún con Dios. Gracias a otros líderes que tuve en la iglesia, también personas que amaban a Dios, que fueron modelos para mí. Yo recuerdo que cuando era adolescente escuchaba el testimonio de uno de mis líderes de jóvenes, y él decía que a los 19 años él tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida, y contaba su testimonio. Me decía cómo él había vivido en toda clase de pecado y separado de Dios, pero a los 19 años tuvo un encuentro. Entonces, cuando yo era adolescente, yo siempre oraba y decía, cuando yo tenga 19 años, mi vida va a cambiar. Y cuando yo termino el colegio y empiezo la universidad, tenía 18, 19 años, y hay un encuentro con Jesús. Le vi por primera vez, llegué a experimentar su amor, su paternidad, y lo llegué a conocer. Y una vez que tú llegas a conocer y a ver a Jesús, Él cambia tu vida. Él cambió mi vida totalmente. Me enamoré de Él, empecé a buscarle de forma intencional. No te voy a decir que mi vida cambió radicalmente y que dejé muchos hábitos. Fue un proceso. Mi proceso empezó en la iglesia. Sí, tambaleé un poco cuando estuve en la universidad. Yo estudié arquitectura. Es una carrera que te demanda muchísimo tiempo. Entonces mi vida se había vuelto la universidad. Pero Dios es tan fiel que a pesar de que yo trataba de huir porque las ocupaciones o el perfeccionismo, porque fue una de las cosas que yo desarrollé, yo era perfeccionista en cómo me vestía, en cómo trabajaba, en cómo hablaba, mis frutos valían mucho para mí. Entonces yo me volví una persona perfeccionista. Pero en medio de todo eso, el caos, yo había tenido un encuentro con Jesús a los 19 años. ¿Cómo has hablado? Tengo un encuentro con Jesús, me enamoré de Él, fue la primera vez que le vi. ¿Cómo podemos esto dibujárselo a personas que realmente dicen tener un encuentro, ver a Jesús? O podemos irnos a una tendencia mística, ¿no? De que, bueno, se te ha revelado, o directamente ser incrédulo y no creerlo. Háblanos, por ejemplo, ponos un ejemplo de ese encuentro, algo que tú recuerdes en esa etapa, ¿no? de enamoramiento, de ir descubriendo a Jesús en lo práctico. O quizás hayan personas viendo, escuchando, lo harán en lo sucesivo y digan, yo quiero que me suceda así, yo quiero tener algo así. Ahora entiendo a qué se refiere con conocer a Jesús. Claro. Como te digo, yo crecí en el ambiente de la iglesia, entonces todos estos términos de yo amo a Jesús, yo amo a Dios, yo le voy a seguir el resto de mi vida, eran parte de mi vocabulario. Ahora, es muy diferente lo que tú escuchas con lo que tú llegas a experimentar. ¿Qué es lo que pasó de diferente en mí? Fue el hecho de cuando yo empecé a creer, algo se generó. Cuando yo empecé a ser intencional, algo se generó. Recuerdo que en uno de los campamentos, miles de campamentos que fui en mi infancia, yo tomé la decisión de creer que Dios me amaba. Y fue el punto
de inicio de una relación con Dios. Empecé a ser más intencional, empecé a creer que a pesar de que yo era imperfecto, Él había puesto sus ojos en mí y que Él tenía un propósito para mi vida, de que Él me observaba, de que Él me miraba y me había escogido. Y fue así como yo empecé a tener un encuentro con el Señor cuando fui vulnerable con mis nuevos líderes de la iglesia en la que yo empecé a congregarme. Yo empecé a ser vulnerable. Entonces, cuando simplemente empecé a recibir de su amor, fue cuando mi vida cambió. Creo que fue eso lo que marcó mucho mi vida. Que personas empezaron a creer en mí, a valorarme, a amarme. Fue cuando yo empecé a experimentar el amor de Dios. Y fue eso lo que trajo identidad a mí, lo que empezó a sanar mi corazón, lo que empezó a liberarme de todas las ataduras, de los hábitos en los que yo me encontraba. ¿Estás de acuerdo conmigo, Héctor, en esto? He visto este factor en común en mi vida y lo he visto en muchas personas, en jóvenes. Cuesta creer a Dios en el papel que tu paternidad no cumplió. Nos es fácil interpretar, creer a Dios en un papel, en el papel en el que hemos crecido y nos hemos expuesto y ha sido para nosotros algo habitual, algo normal. Ejemplo, un padre que ha provisto para todas las necesidades de la casa. No me cuesta entender que Dios me va a proveer. Ahora, ausencia de paternidad, rechazo de un padre, una madre, un tutor, genero o creo que Dios tiene el mismo papel. Me cuesta llegar a creer que Dios puede también amarme porque sufrí un rechazo de mi paternidad. Has dicho algo muy importante. Creí que Dios me amaba siendo imperfecto, ¿no? Buscaba la perfección para que no hubiese en ti algo que Dios se ridiculizara, rechazara. Buscaba la perfección, pero de alguna forma te dejaste, te quebraste y dijiste, Señor, entiendo que me amas siendo imperfecto y mira, así soy, ¿no? Y ahí es cuando empiezas ya a abrir el corazón, ¿no? A decir, este soy yo realmente. A los demás les puedo engañar, pero este soy yo. Está conmigo en esto. Descubrir, y es mi ánimo a personas, a vidas, igual que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Dios se parece muy poco a nuestra paternidad, ¿verdad? Aquellas deficiencias de nuestra paternidad terrenal las suple Dios. No juega el mismo papel que ellas, ¿verdad? Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. Para mí, en mi caso, fue muy difícil al principio creer en un Dios Padre, un Dios que provee, un Dios que ama, un Dios que está presente. Porque en el diseño original de Dios, los padres se supone que deben modelar la imagen de Dios o modelan la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, para mí fue muy difícil ver a Dios como Padre. Y siempre es muy interesante lo que tú dices. Hay personas que han tenido ambos padres, que han estado ahí, pero quieras o no, hay una necesidad en nuestro corazón. Dice la Biblia que Él puso eternidad en nosotros. Y es esa misma eternidad en nosotros, en todas las personas, no importando cuál sea tu historia, cómo haya sido tu relación con tu familia, es esa eternidad que busca a Dios y que hay una necesidad dentro de ti por tener una relación. Fuimos creados para tener una relación con Dios y eso fue lo que a mí me llevó a creer y fue ese acto de fe lo que trajo todo lo demás en mi vida, en la sanidad, en la restauración y hacia donde Dios me ha estado llevando hasta el día de hoy. Pero sí, ha sido algo que ha sido un proceso de creer y dejar que Dios sane, dejar que Él me empiece a enseñar acerca de Él y acerca de su reino, acerca de lo que Él tiene para nosotros. Claro. Es un caballero, va a llamar a la puerta, Claro. va a insistir, pero se la tenemos que abrir, ¿verdad? Sí, a sí. medida que en las relaciones tiene que haber ese grado de reciprocidad, ese toma y daca, ¿no? Señor, yo te creo y el Señor dice, ok, por cuanto me has creído, entonces
y el Señor puede Sí. seguir trabajando. Sí. Qué bueno. Cuéntanos, bueno, pues, ¿en qué momento sientes un llamado? Bueno, te escuché hace unos días, tu sueño era ser predicador o, Ujú. entre otras Ujú. cosas, predicar, Ujú. compartir, ser, Ujú. bueno, pues, una persona, un comunicador. Ujú. Bueno, como te había dicho antes, yo crecí en la iglesia. Mm. Pero cuando tenía 17 años, 18, yo hablé con mi familia y les dije, quiero ser un pastor, quiero ser un predicador. Y en mi país, en mi cultura, el ser un pastor no es nada. Entonces me obligaron a ir a la universidad. Es cuando yo me registro, me matriculo en la Facultad de Arquitectura. Ujú. Y ahí mi sueño dio un giro, mi vida dio un giro y mi sueño del ministerio, de la predicación, lo puse a un lado. Ajá. Como yo cargaba con una necesidad de aprobación, había algo que todavía no se había sanado en mi corazón, yo me propuse a buscar el éxito del mundo. Y decía, bueno, yo voy a ser cristiano, voy a amar a Dios, pero quiero tener éxito en el área profesional que estoy estudiando y voy a servir a Dios por un lado, cuando Dios me había llamado al ministerio. Y bueno, estudié en la facultad, me iba muy bien, era uno de los mejores estudiantes. Cuando termino la universidad, había un vacío en mi corazón, porque a pesar de que me iba bien, Dios había provisto todo lo que necesitaba para mi universidad, pero había algo todavía que faltaba. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de que yo termino la universidad, no sé qué hacer, yo me enfermo, empecé a desarrollar ataques de pánico, problemas de ansiedad, y bueno, que son cosas que no se los deseo a nadie. Yo sufrí mucho, no podía hablar en público y muchas otras cosas. En ese tiempo, uno de mis mejores amigos de la iglesia me invita a acompañarlo a un orfanato, a un ministerio en Honduras, que está en el medio de un pueblito, Ujú. y me voy a ese lugar. ¿Y cómo es Dios? Que Dios eh, dice en Oseas que Él pone espinos en nuestro camino para traernos a Él, y que en el desierto Él habla a nuestro corazón. Y en mi caso, pues yo estaba trabajando en mi ciudad, tenía un buen salario, vivía en un apartamento, tenía todo lo que quería. Y en ese tiempo, Dios me lleva a este pueblito, donde no había agua caliente, no había señal, no había internet, no tenía conocidos. Y yo vivía con 35 niños y aproximadamente 12 a 20 americanos. Y yo no hablaba nada de inglés. Entonces yo me voy a este lugar donde me invitan por una semana, después esa semana se convierte en 6 meses, hice un entrenamiento de 6 meses como misionero. En este lugar yo fui transformado totalmente, recibí tanto amor de parte de los niños, yo era como no sé, alguien importante para la vida de los niños. Ellos me despertaba y salían corriendo a abrazarme, yo era como un papá, y Dios empezó a sanar mi corazón. Wow. En ese lugar, imagínate, Dios quebró tanto mi corazón porque yo era un profesional, tenía un trabajo, vivía en uno de los mejores lugares de mi ciudad, y me llevan a este lugar a trabajar con niños. A mí nunca me había gustado trabajar con niños. Me lleva a este lugar, me toca despertarme a las 5 de la mañana a limpiar los zapatos de todos los niños para prepararlos para la escuela. A las 8 de la mañana me ponía mi sombrero y me iba al campo a sembrar maíz, a sembrar frijoles. Y yo estaba bajo el sol, me enseñaron a construir, me enseñaron a ordeñar vacas, a matar gallinas, a la vida del campo. Y yo no estaba, yo decía, Dios, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Qué es eso? Yo, teniendo un título universitario, tenía un trabajo, me lleva aquí a este lugar a vivir con niños y con americanos. No tenía amigos, no podía hablar el idioma, me sentía frustrado, y lo único que tenía, a Dios. En las noches recuerdo que yo lloraba y le decía, ¿qué estás haciendo conmigo? Y ese fue el proceso en el que Dios me llevó, me apartó, y cuando me apartó y empecé a desarrollar una amistad con Él. Mis sueños por el éxito, mis sueños por
por el dinero, el poder, se fueron. Y desarrollé una pasión por el ministerio, por la iglesia, por sus hijos, por ver a jóvenes transformados por el poder de su amor. Y Dios me habló mucho por medio de los niños, porque y yo veía la necesidad, veía que cada niño era diferente. Y Dios hablaba a mi vida y me mostraba que así como niños hay adultos que tienen esa misma necesidad, que son diferentes. Y en ese tiempo estuve 3 años sirviéndole, era voluntario, yo vivía en un cuartito y bueno, me tocaba comer con los niños y eso. Llegó un equipo de Texas al hogar, hicimos brigadas médicas, brigadas de alimento, damos alimento a los pueblitos más pobres de Honduras. Y ellos, una de esas personas, fue a estudiar al Instituto de Cristo para las Naciones en Dallas. Y un sueño que yo había tenido desde pequeño, que te había comentado, de prepararme en el ministerio, de ser predicador, como que Dios lo trajo nuevamente a mi corazón. Fue como que Dios lo estaba guardando por todo ese tiempo en el que estaba trabajando primeramente en sanar mi corazón, en mostrarme su amor, y después volvió a poner ese sueño en mi corazón. Y empezó otro proceso de fe, de rendimiento, porque yo estaba trabajando como voluntario, no tenía un salario, y decidí, bueno, me voy a ir al instituto. Recuerdo que antes de eso iba a ir a otra organización, no sé, que aquí yo también sé que la conocen, Jucum, o en Tucumán Misión. Estuve trabajando con ellos un tiempo y después decidí irme al instituto. Apliqué a una beca y no me la dieron. Pero yo estaba convencido, tenía la certeza de que Dios me había llamado para el ministerio y que iba a ir al instituto en Dallas. No tenía los recursos financieros, pero le creí. Y Dios me habló acerca de ser fiel. Ahí donde estaba, empecé a servir, dar todo lo que tenía, mi energía, la preparación que tenía, la di a ese hogar, construía, trabajaba, sembraba, era fiel en ese proceso, me despertaba temprano, me acostaba tarde, limpiaba, cuidaba a los animales, limpiaba el estiércol de las vacas, todo. Y empecé a desarrollar un deleite en servir, simplemente servir. Y en ese tiempo de servir, Dios fue fiel. Mi iglesia me escogió para ir a Estados Unidos a una conferencia. En esa conferencia decido quedarme 4 semanas, 3 semanas de vacaciones, después de la semana de la conferencia. Y en 3 semanas, Dios, de forma que no te lo puedo explicar, dio o proveyó el dinero de mi primer año en el instituto, gente que no me conocía, gente que no me entendía hablar porque yo no hablaba inglés. Decía, yo siento en mi corazón ofrendarte, y me ofrendaban personas $2,000, $3,000, $500, y yo estaba maravillado. En 3 semanas recaudé lo que yo necesitaba para mi primer año. Y volteaba a ver atrás, a mis 3 años atrás, de cómo estuve sirviendo. Y fue definitivamente Dios, que Dios tiene tiempos y procesos, y Él quiere que aprendas a disfrutar los procesos. ¿Fue duro para mí? Claro que sí. Imagínate, yo venía de la ciudad y irte al campo, yo no sabía nada de campo, yo no sabía nada de esto, pero ahí fue cuando Dios empezó a trabajar en mi corazón, empezó a enseñarme su misión, servicio, desarrollar una pasión por Él, por lo de Él. Y así es como nace ese deseo para servirle. Y bueno, en el 2014 en agosto 16 del 2014 fue mi primer día en el instituto. Y bueno, esa es otra historia también. Wow, Sí. qué importante. Bueno, vemos que es un patrón de Dios. Se capacita uno y Dios descapacita. Claro. Donde trata, te lleva a la cueva. Cueva de Adulán fue para David, Sí. ¿verdad? No en palacios se gestan los príncipes y los reyes, sino en cuevas, en persecución, en hambre, en adversidades. Sí. Pablo lo vemos también, que se comía el mundo, pero por 14 años estuvo ahí en la retaguardia. Moisés lo vemos siendo pues un egipcio de la casa de Faraón, pero yendo también a un desierto a descapacitar, probar, procesar. Qué importante. Y después la recompensa de haber sido fiel.
Dios es fiel y Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y ahí vino la recompensa para esa visión, vino toda la economía que se precisaba. Qué importante. Bueno, pues tomen nota, ¿no? Él es el mismo para Héctor. Estamos aquí entrevistando a Héctor Carias. Él es natal de Honduras. Está aquí con nosotros en España, en Murcia, en radio y televisión. Y estamos ya casi, bueno, pues en agosto de 2014 entrando a el Instituto Cristo para las Naciones en Dallas. Hasta la fecha, ¿qué ha pasado en estos 4 años? Bueno, empecé en el instituto y bueno, iba con la visión de aprender más acerca de la Biblia, de desarrollar un mejor liderazgo y me encontré con que Dios tenía una cita para mí, algo preparado para mí. Fue por primera vez en ese lugar, en el instituto, que se me presentó el ministerio de Ya Basta. Ellos tienen unos programas que ayudan a jóvenes. Mira, el ministerio Ya Basta, digamos, es un programa que está dentro del Instituto Cristo para las Naciones. Sí, es un programa, son los maestros de Cristo para las Naciones, son los fundadores y directores de Ya Basta, y ellos ofrecen sus programas al instituto, al programa de español. En el Instituto Cristo para las Naciones está la escuela de inglés y la escuela en español. Entonces yo estudié, como yo no hablaba inglés, yo estudié en la escuela de español, y ahí fue cuando se me presentó este programa que se llama Corazón Puro y Pasos hacia la Libertad, que son programas que ayudan uno a sanar las personas que han sufrido abuso sexual, y Pasos hacia la Libertad, que es un programa que ayuda a personas que luchan con la adicción a la pornografía. Entonces yo me encuentro con eso y fue como un proceso primero de sanidad interior. Porque había maestros increíbles, predicadores y músicos muy reconocidos. Perdona, Héctor, ¿no pudiste, digamos, esquivarlo, camuflarlo más? Porque no sé si me equivoco, fue a ti, pero enseguida una persona te miró y dijo, has sido abusado. ¿Puede ser? Mira, en ese tiempo, fue en mis primeras 3 semanas. Yo estaba recibiendo tanta información. Yo estaba siendo desenseñado de todo lo que yo había aprendido de la iglesia. Era como revelación, así como aprendiendo de la iglesia en general. Y fue para mí muy fuerte. En ese proceso de estar recibiendo tanta información, me encuentro con estos programas y esa es a la cita que me refiero, que Dios tenía. Que Dios quería que yo sacara todo esto podrido de mi corazón, de mi vida, y presentan los programas y siento la inquietud de tienes que tomarlos, tienes que ser parte de esto, quiero sanar tu corazón. Y yo era como, no, Dios, trabajan todo menos esta área. Pero finalmente, después de casi 2 semanas de estar pues, orando y meditando en esto que Dios estaba presentando en mi vida, me acerqué a la directora de la escuela, a Tati Martínez, y ella le pregunté acerca de el horario de este programa. Yo no iba con la intención de exponerme, simplemente la reunión de hoy en la noche, ¿para qué es? Y ella muy firme, y así muy seca, se dice, me pregunta, ¿tú fuiste abusado? Y yo no sabía qué responderle, nada más que la verdad, y le dije, sí. Pues te veo hoy a las 7. Y esa serenidad, esa normalidad me marcó mucho, porque yo tenía la impresión de que, o la idea de que me iban a rechazar o que se iban a sorprender, pero su naturalidad fue lo que cautivó mi vida para yo poder tomar ese paso de valentía y ser parte de los programas. Entonces, mi primer semestre en el instituto lo puedo encerrar en un proceso en el que yo expuse mi corazón, mi vida, todo lo que había pasado. Lo articulé verbalmente por primera vez, lo comenté. Habíamos 31 estudiantes, hijos de pastores, músicos, de iglesias reconocidas, que habían también sufrido abuso sexual infantil. Y eso me dio más fuerza, porque entendí que yo no era el único, que habían otras personas. Es una de las estrategias que el enemigo utiliza, el aislamiento, condenación, acusando, diciendo eres diferente al resto, nadie ha pasado por aquí.
Y es uno de los problemas, de las consecuencias de no abrir el corazón. Claro. En el momento en el que yo he podido experimentar libertad en corros de amistades cristianas, de liderazgo, de pastores, cuando entre todos hemos abierto y hemos expuesto nuestra lucha, nos hemos dado cuenta que todos estábamos en la misma batalla. Y Sí. eso ha traído liberación, porque yo después de eso decía, el diablo me engañó, me tenía totalmente entre la espada y la pared diciéndome, eres el único, esto es solamente tú, todos los demás son perfectos, pero tú eres así. Y eso a mí me encadenaba aún más y no me permitía ser realmente ni desarrollarme como Dios quería. Es algo que sucede, es muy importante expresar, abrir, pero claro, saber con quién abrir tu corazón. Claro, y el diablo ha utilizado la misma estrategia desde siempre. Engañarnos, culpabilidad, temor. ¿Y por qué? Porque él está atemorizado de que la iglesia, de que sus hijos caminen en sanidad y en libertad. Entonces él trata de mantenernos en ese estado de condenación, de culpabilidad, de temor. Y eso era lo que me pasaba, a pesar de que yo estaba pues, en la iglesia, de que estaba en el instituto. Yo no podía caminar en la plenitud o en total libertad porque tenía eso guardado todavía. Y bueno, empezó un proceso, como te mencionaba antes, de 8 semanas, un proceso en el que empecé a exponerme, había un poder en la vulnerabilidad, un poder en el compañerismo, como tú mencionabas, que yo experimenté esa libertad cuando caminé por este proceso de 8 semanas con mis amigos. Porque empezamos a ser vulnerables y es una de las formas que se desarrolla el programa en el que tú expones tu corazón. Te hacen preguntas y tú expones tu corazón, expones tu historia, expones qué es lo que pasó. Y hay una sanidad en la confesión, hay un poder de sanidad en la confesión. Entonces fue un proceso de 8 semanas, un proceso duro, porque ser vulnerable le cuesta más a nosotros los hombres. Nos cuesta mucho, pero yo pude ver la sanidad de parte de Dios en ese proceso. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Ese primer semestre fue un proceso de una sanidad de corazón abierto, una operación de corazón abierto. Muy importante lo que acabas de decir, porque hasta la fecha siempre hablas que estás reservando ese área. Solamente Dios puede trabajar completamente si le entregamos un corazón completo. Lo que guardamos, reservamos, como decimos, es un caballero y no tiene la autoridad para poder, no es que no la tenga, sino que no se la damos y está esperando a que le cedamos esas áreas. Y aquí a corazón abierto es el momento, el punto de inflexión donde dices, esta área la entrego. Es como que encuentras justamente, utiliza a Tati, a la directora, y a todo ese compañerismo donde encuentras el ambiente perfecto para abrir tu corazón. Muy importante, porque saber a quién nos abrimos, cuál es el momento donde entendemos que es la casa, que es el lugar que Dios ha provisto para que abramos nuestro corazón. Y ahí el Señor empieza a trabajar ahora completamente. Claro. Sí, es muy necesario que las personas generen esa oportunidad o esa apertura para la vulnerabilidad. Es muy importante que la iglesia, que los líderes, que no importa el papel que estés ejerciendo, tú generes esa oportunidad de vulnerabilidad. Porque fue para mí más fácil al abrirme cuando encontré esta serenidad, esta tranquilidad de mis directores. Sí, hay veces nosotros magnificamos los problemas y es ahí cuando se genera ese temor a abrirte. Entonces, para mí fue muy, muy, muy trascendental, muy importante la serenidad o encontrar este espacio para abrirme y empezar ese proceso de sanidad. Wow. Sí. Me sorprendió que pudieras hablar en un auditorium a tantas personas sin que cayera una lágrima y abrirlo expresamente y no avergonzarte del proceso, el antes y después en tu vida. Realmente yo dije, wow, Dios lo ha sanado completamente, porque uno no puede abrir su corazón, expresar todo lo que tú nos estás expresando a menos que haya sido sanado, ¿verdad? Claro. Está comprobado científicamente que cuando tú te haces una herida, cuando esa herida se cierra y se produce, se genera la cicatriz, la cicatriz es tu área más fuerte de piel, es la más fuerte. Y eso pasa en nuestra vida también. Cuando Dios sana
completamente tu corazón, esa área en la que tú fuiste herido, en la que tú luchaste mucho, se convierte en tu área más fuerte. ¿Qué pasa conmigo? Después de ese proceso de 6 meses de estar caminando con los directores, de abrirme, de ser vulnerable, del compañerismo, yo me doy cuenta de que Dios permite que experimentemos estos procesos de sanidad para que sanemos a otros. Claro. La Biblia dice en Corintios de que el Padre que nos ha consolado para que nosotros consolemos a otros. Entonces en mí se creó esta necesidad de yo de ser parte de estas personas que ayudan a otros jóvenes. Y desde mi segundo semestre, ya voy a cumplir 4 años de ser parte de los facilitadores o de esos líderes que caminan con los jóvenes que están ¿Sigues tomando. estudiando o ya terminó tu etapa de capacitación y ahora te estás moviendo ya más en un área más profesional? Claro. Yo pues me gradué, terminé mis 3 años, saqué una especialidad en liderazgo pastoral, porque me apasiona mucho el área de pastoral, el área de caminar con la gente. Entonces me terminé de mis estudios y se me abrió la oportunidad de trabajar en el instituto. Yo soy el asistente del director y ejerzo un papel bastante pastoral con los estudiantes, con los chicos, con los varones más que todo. Soy coordinador de estos programas de Corazón Puro, de Pasos a Libertad, porque pasa de que llegan muchos estudiantes, muchos líderes de iglesias que vienen cargando con esto. Entonces, ahora estoy trabajando en el instituto, soy el coordinador del programa, soy parte de la coordinación del programa en español del instituto y asistente del director del instituto. Wow, qué importante. Sí. Tenéis material, pero ese material no llega a un individuo en particular, sino que ese material va para el liderazgo y ustedes capacitan a ese liderazgo para que puedan desarrollar y poder exponer y dar el material ya a la congregación, Sí. a grupos de jóvenes, a personas que tienen esa necesidad. Claro, la organización de Ya Basta tiene como deseo, como meta, entrenar a la iglesia en estos temas que han sido tabús, la pornografía, el abuso sexual, el tráfico humano, el aborto y el homosexualismo. Todas estas áreas son para nosotros importantes de entrenar a la iglesia porque la iglesia no está preparada para recibir personas que sufren con alguna de estas problemas. Entonces nosotros vamos a las iglesias, a los colegios, a los institutos y presentamos la problemática, presentamos las estadísticas, traemos testimonios y una vez que presentamos esto, vemos la respuesta de la iglesia. Si la iglesia quiere empezar los programas, nosotros los entrenamos, tenemos capacitaciones donde compartimos la visión de la organización, pero también cuál es el corazón de Dios para sanar a las personas que han sufrido alguno de estos temas. Tenemos programas que ayudan a mujeres que han sufrido posaborto y programas que ayudan a niños que han sufrido abuso sexual, así como adultos que ya han pasado muchos años guardando con este secreto. Y bueno, entrenamos a la iglesia, tenemos capacitaciones. Próximamente aquí en España vamos a tener una capacitación en la segunda semana de junio en Madrid para las iglesias que quieran venir a la capacitación, donde vamos a presentar los programas, la temática, las estadísticas, las consecuencias de cada uno de estos temas y cuál es la solución que nosotros traemos, que son todos estos programas que tienen un fundamento y una base bíblica. No son programas como remedios mágicos que te van a sanar 1, 2, 3. Es literalmente una herramienta de parte de Dios para traer sanidad a la iglesia, para traer libertad, y en los que los programas se desarrollan semana a semana, 1 hora máximo, junto con los manuales. Y los manuales no los tenemos a la venta para que cualquier persona lo tome, sino la iglesia que desee ejercer los programas en su congregación, nosotros los entrenamos y les enseñamos cómo correr los programas y así es como se maneja la organización Ya Basta. Estupendo. Personas que nos puedan estar viendo, sobre todo jóvenes, que sientan el llamado y vean una puerta una posible puerta, el Ministerio Cristo para las Naciones.
¿qué podrían hacer para repetir y hacer, bueno, pues lo que tú hiciste, entrar, ingresar, estudiar y tener una especialidad allí? Claro. Bueno, primero que todo, tienes que tener un llamado de parte de Dios a servirle. Porque muchas veces pensamos que las personas que van al instituto son personas que se van a preparar para la iglesia o para el ministerio. Y en el Instituto Cristo para las Naciones nos enseñan a que el ministerio, que tu púlpito puede ser en los negocios, puede ser en la educación, en el gobierno, en la iglesia, en la familia. Se nos enseña todo eso. Entonces tienes que tener un llamado para servir a Dios y simplemente creerle. Como te digo, mi historia personal, yo vengo de un país donde las finanzas no son muy buenas, mi familia no tenía los recursos, pero yo le creía a Dios. Entonces, que las finanzas nunca te vayan a limitar. La persona que quiera prepararse en el área ministerial, el Instituto de Cristo para las Naciones es un instituto que ha graduado más de 40,000 estudiantes, cantantes y predicadores muy reconocidos han graduado de este instituto. Es para mí el mejor instituto, no solo porque yo me gradué de ahí, sino es un instituto donde tu mente, tu visión se expande y no solo se queda en la iglesia, sino en todas las áreas, en el negocios, en el gobierno, en salud. Y bueno, aplicar, creo que sería el primer paso, aplicar el proceso de beca o el proceso de aceptación se tarda de 6 meses a 1 año. Entonces tú puedes aplicar al instituto, yo puedo facilitar lo que es la página web, es www.cfni.org. Esa es la página del instituto. cfni.org. CFNI, Christ for the Nations Institute, es las siglas de la dirección que te acabo de dar. Aplicas y es muy fácil, es muy, muy fácil. Hay infinidad de testimonios. ¿Es el mismo instituto el que te puede becar? Sí, es el instituto, hay muchas becas. El Instituto Cristo para Naciones tiene un programa de becas muy amplio. Ellos tienen un corazón por las naciones. Cristo para las Naciones, de su nombre, proviene del corazón de la fundadora Frida Lindsay, y ella tenía un corazón, junto con su esposo Gordon Lindsay, de fundar y entrenar a la iglesia, y forman este instituto. El ministerio empezó hace 70 años, el instituto hace 40, y tiene un corazón por las naciones. Entonces, han llegado estudiantes de todas partes del mundo. Es una de las cosas muy particulares del Instituto Cristo para Naciones. Es en los Estados Unidos el segundo universidad con mayor porcentaje. No es la escuela más grande, pero con mayor porcentaje de estudiantes internacionales. Hay estudiantes de 72 países. Yo tuve compañeros de cuarto de Corea, de Japón, de Egipto, de Italia, de Suecia, de toda Latinoamérica, de África, y aprendes mucho de la cultura de estas naciones, claro. Aparte de cómo Jesús opera en estas naciones, cuál es la adoración. Es muy diferente la adoración o la forma de perseguir a Dios de un coreano a un latinoamericano, es muy diferente. Entonces es un instituto donde aprendes no solo muy buena base bíblica, sino también expandes tu mente en cuestiones de conocer personas de otras culturas. Claro. Y bueno, tenemos el programa en inglés y tenemos el programa en español, donde si tú hablas solamente español, puedes tomar las clases en español, llevas clases de inglés y tu último año lo haces en inglés. Y ¿Cómo llevas tu inglés? Mi inglés es perfecto. Mi inglés hablo perfectamente, pues trabajo en la escuela, pero todo el sistema es en inglés. Es algo muy bonito porque veo cómo mi proceso de cómo empecé, ahora hablo perfectamente, lo escribo, por eso tengo trabajo allá. Y bueno, te digo que las becas, tiene un programa de becas muy, muy grande, porque el corazón de Cristo para las Naciones es llegar a las naciones. Entonces, preparamos a los estudiantes y los enviamos de regreso a sus naciones. Pasó una vez que un estudiante hace 30 años llegó de África, se ganó una beca, él trabajaba porque las becas que damos son becas de trabajo. Entonces, tú llegas, te ganas una beca y tú trabajas, te asignamos en un departamento según tus habilidades, tus talentos o tu preparación profesional,
te ponemos a trabajar en esa área. Él era africano y empezó a trabajar en el área de mantenimiento, limpiaba baños. Hace 30 años, te ganó la beca por 2 años, se regresó, Dios puso en su corazón un deseo de ser predicador, de fundar iglesias, levantó casi en 60 iglesias en su ciudad y empezó a fundar iglesias en todos los pueblos de esa nación en África. Eso fue hace 30 años. En ese proceso, Dios pone en su corazón la política, el gobierno, y se prepara para el gobierno y ahora es el vicepresidente de esta nación en África. Wow. Fue el embajador de esa nación en África, en Canadá, un estudiante de este instituto que le creyó a Dios, de un país que él no tenía las finanzas, y él llega ahora al instituto a contarnos cuál es su historia. Vemos cómo Dios trabaja de una forma sobrenatural y el corazón de Cristo para las Naciones es entrenar a la iglesia. Queremos llevar a españoles que vayan a prepararse allá y que regresen a esta nación a preparar a otros españoles, a Europa. Y entonces es muy fácil, créanlo, que Dios puede trabajar. Las finanzas nunca han sido problemas. Hay muchas historias, muchos testimonios de cómo Dios va proveyéndolo todo lo que necesitan las personas para llegar a este instituto. ¿Qué baremo de edad comprende? Tienes que haberte graduado de la secundaria o tener 18 años. Hemos recibido estudiantes de 17 años, pero la mayoría tienen que haber terminado la 11 años de escuela para poder entrar. No importa, tenemos estudiantes, hay estudiantes en el instituto que tienen 60 años, 50 wow. años, que llegan y son compañeros de estudiantes de 19 años. Yo tenía 24 años cuando llegué al instituto y bueno, hay una variedad y es algo muy, muy hermoso. Se vuelve una familia. Entonces, ¿alrededor de cuántos estudiantes pueden estar cursando? Ahorita tenemos alrededor de 1,500 estudiantes de todas partes del mundo. Entonces, básicamente es una escuela pequeña en comparación a las demás escuelas de los Estados Unidos, pero es una escuela que va a generar muchas oportunidades para tu vida. Entonces, es una gran escuela. Estás de coordinador junto con el director. Uh-huh. ¿Y tu función dentro de la iglesia? ¿A qué te dedicas? En la iglesia, no en el instituto. Ajá. Ok, me congrego en una iglesia que se llama Mundo de Fe. Life Church es una iglesia pastoreada por unos pastores americanos que tienen un corazón por la comunidad hispana. Ellos son misioneros y trabajo en la parte igual de estos programas. Ellos tienen programas que ayudan a las personas. He trabajado con los jóvenes, es uno de los líderes de jóvenes en la iglesia. Tengo una pasión por esta generación. Entonces, trabajo con los jóvenes y con personas que tienen algún tipo de quebrantamiento en sus almas, ya sea por las drogas, por el alcoholismo, por el abuso, por cualquier tipo de adicción. Ellos tienen ciertos programas, entonces ayudo con eso y ayudo con los jóvenes. Has mencionado que esa área débil, cuando cicatriza, cuando Dios sana, cura, se vuelve un área fuerte, pero al mismo tiempo tiene cierta sensibilidad para detectar y para poder ayudar. Claro. ¿Verdad? Sí. Así que puedes llegar a los lugares y tienes un arma de doble filo, ¿no? Y poder detectar, ayudar a aquellas personas que han pasado por ese mismo proceso. Sí. Lo que pasa es que el área en la que tú has sido débil o en el área en la que tú has sido más vulnerable o en el área que has sido más atacado, se convierte en tu área fuerte, en el área en el que vas a ministrar, en el área que vas a ejercer tu autoridad. En mi caso, cuando yo empecé el proceso de sanidad y hablé acerca de mi área de debilidad, yo le quité un arma que tenía el diablo en contra mía y ahora es el arma que yo estoy utilizando en contra de él y trayendo esperanza. Y como tú dices, se desarrolla una compasión. Yo no puedo ver a una persona que esté sufriendo y no hacer algo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es estar en esa situación, yo sé lo que es estar en esa cárcel, en esa prisión, y por eso me rehúso a ver personas en la iglesia o fuera de la iglesia que estén sufriendo. Entonces, para mí ese es el área que me apasiona y por eso soy parte trabajo en el instituto, soy voluntario en la organización Ya Basta y viajo, me toca viajar, he viajado muchísimas naciones, iglesias en Latinoamérica, en Sudamérica y ahora en Europa, compartiendo acerca de mi testimonio. Y es algo que yo oré cuando yo tenía 13 años, después de que yo había vivido esa experiencia, que le dije a Dios, Dios, yo quiero que un día mi testimonio ayude a otra persona.
Y ahora te puedo hablar que hemos estado en iglesias, en conferencias, en eventos grandes, donde estuvimos en la iglesia más grande de Bolivia, donde habían casi 14,000 personas. Tuvimos un evento para líderes, eran casi 4,000 líderes. Y cuando empezamos a compartir nuestros testimonios, fuimos como 5 estudiantes. Al final estuvimos un tiempo de orar por las personas y se acercaron casi 1,000 personas que habían sufrido abuso sexual, que estaban luchando con pornografía. Wow. Y fue algo impresionante porque, lo creas o no, la iglesia, dentro de la iglesia hay personas que luchan con pornografía, que han sufrido abuso, que han abortado, mujeres que han abortado y que cargan con esas heridas. Y no estamos haciendo nada. Y es increíble porque hay iglesias con mucho potencial, que tienen muchas herramientas, muchos recursos, pero tienen una herida y es como que se están desangrando poco a poco. Y el corazón de Dios y el corazón de Ya Basta es ver a una iglesia sana y restaurada y caminar en la libertad y en la identidad. Porque este tipo de heridas, este tipo de adicciones, lo que hace es que tú camines cojeando y no vas a poder disfrutar o correr en lo que Dios tiene para ti. Claro, necesitamos ser ese mesón donde vengan los hijos, vengan a ser sanos y necesitamos estar bien sanos. Claro. Primero empezando por la casa, como un ciego puede ser guía de otro ciego, como un cojo va a ayudar a... Entonces, iba a hacerte yo una pregunta que la tenía en el aire, a ver si la puedo retomar. ¿Te imaginabas esto? Ordeñando vacas, sembrando frijoles. ¿Te podías imaginar esto? Jamás en la vida. Mira. A veces que no queremos soltar lo que tenemos por miedo al mañana. Cuando Dios es infinito y Dios supera todos nuestros con creces, todos nuestros sueños. A veces creemos que te aferras a tu sueño y suelta tu sueño. Dios tiene algo mucho más grande o con más éxito para Dios. Sí. Creo que como hombres, como humanos, tenemos la tendencia a querer tener el control de todo. Y planificamos y nos aferramos, como tú dices, a lo que tenemos aquí. Y nos da miedo creer, nos da miedo soñar. ¿Por qué? Porque todos los sueños los filtramos, todas nuestras capacidades las filtramos a nuestra experiencia, a lo que hemos vivido. Y si has vivido, lo que sea que hayas vivido, si has sufrido divorcio, abuso, drogas, lo que sea, tiendes a filtrar todo por esa experiencia pasada. Entonces yo nunca me imaginé, número uno, vivir en el campo, nunca me imaginé, yo te puedo matar un puerco, una vaca, puedo cortarla, siendo yo un profesional de la arquitectura. Yo nunca me imaginé pasar por ese proceso, pero me apasiona más de Dios la creatividad que Él tiene, porque cada persona tiene un proceso diferente y cada persona tiene una relación única y diferente con Dios, y nunca me imaginé pasar por ese proceso. Fue necesario y hoy te puedo decir que no me arrepiento y volvería a hacerlo porque la persona que soy hoy es producto de los procesos de Dios. En los procesos de Dios aprendí a conocer más el amor de Él. Mi fe fue elevada a un nivel más alto y llegué a conocer más el carácter de Dios. Conocí quién era. Entonces nunca me imaginé pasar por esos procesos de la granja, del orfanato, ni mucho menos llegar a Estados Unidos. Ni mucho menos que me hayan escogido a mí para quedar como parte del liderazgo y de la coordinación del Instituto en Español de Cristo para Naciones, donde, o sea, si yo te pudiera hablar de muchísimas personas conocidas que se han graduado, que sus hijos han estudiado en este lugar, y digo yo, ¿quién soy yo? Soy simplemente un vaso de barro y yo no sé nada de la vida. Tengo 28 años, pero siento que no sé nada. Cuando me gradué del instituto, se suponía que tenía que saber más, pero me di cuenta, no sé nada de ti, Dios. Y aún ahí es cuando tú ves la fidelidad y el amor que Dios tiene, porque me escoge a mí y bueno, aquí yo le dije, Dios, mi vida es tuya, lo que tengo proviene de ti, o sea, no hay nada que yo te vaya a dar que no te pertenezca. Y bueno, y aquí estoy sirviéndole. Nunca me imaginé, jamás en la vida me imaginé estar en España o en Europa. O sea, si yo te dijera los comentarios de mis amigos, de mi familia en Honduras, que me dicen, Héctor, ¿cómo le haces? Te digo que los 33 estudiantes que vinieron acá no son personas que tienen la facilidad económica para decir, bueno, me voy a Europa.
Pero Dios, cuando tú le dices sí a Dios, Él te da todo. Cuando tú le crees a Dios, ¡fua! Él te da todo. Y fue creerle a Dios y soñar con Dios. Y hemos visto milagro tras milagro. Muchas personas sanadas, personas que han recibido al Señor. Pero también hay algo de parte de Dios para nosotros, de creerle, de no limitarlo, de soñar eterno, de no limitar a Dios por nuestra experiencia pasada, Claro. sino disfrutar de lo que Él tiene para nosotros como sus hijos. Y bueno, nunca me imaginé estar aquí en España, nunca me imaginé, wow, todo esto que estoy viviendo, conociendo, aprendiendo más. Es una cultura totalmente diferente a la cultura americana, a la cultura latina. España, totalmente diferente. Me ha enamorado la cultura. Te veo y te invitó ese amigo a ir a ese orfanato por una semana, se convirtió en 6 meses, después pasó 3 años. 3 años. Vas al Instituto Cristo para las Naciones para estudiar por 3 años, se convierte de momento en 4 años. Vienes a España, tus 33 compañeros se marchan, pero tú te quedas más tiempo. Me quedo por 2 semanas más. Justamente hoy estaba en la mañana meditando en esto. ¿Qué estoy haciendo? Porque cuando yo, o sea, todo esto, como tú dices, yo nunca me imaginé nada de estas oportunidades que Dios... Y como hijo de Dios, yo no he estado buscando oportunidades. Ellas me han seguido a mí. Y bueno, cuando tú le dices sí a Dios, tienes que estar dispuesto a todo lo que venga, ¿eh? Claro. Cuando tú haces esa oración de sí, Señor, yo te voy a seguir y te doy mi vida, tienes que estar listo porque Dios te va a traer cosas que tú no te imaginas. Es una oportunidades. Es una aventura. Sí. Ha sido la mejor aventura de mi vida. Y estoy muy agradecido de que Él haya puesto sus ojos sobre mí. Ha sido lo mejor entregarle mi juventud a Él, servirle. Ha sido, o sea, te digo, que disfruto más de la vida que mis amigos y compañeros de mi país que estudiaron conmigo, que se prepararon profesionalmente conmigo. Me dicen, Héctor, ¿cómo le haces? Nosotros ya estamos con maestrías ejerciendo y no tenemos esa facilidad. Pero yo simplemente le dije sí a Dios. Claro. Y Él me ha dado todo esto. Me quedo 2 semanas más en España, no sé. Tal vez me encuentro aquí a la mujer de mi vida, la española. Pero bueno, ha sido una aventura y la mejor aventura de mi vida. Qué bueno. ¿Qué le podemos decir a tantas personas que quizás han dado su brazo a torcer, se han conformado? Había cierto optimismo por el futuro, pero se ha dilatado mucho el tiempo. Se ven en su vida que están estancadas y están perdiendo sin darse cuenta, o se han dado cuenta que han perdido ya la ilusión. Veo a veces jóvenes sin ilusión. Veo a jóvenes creyendo que Dios se olvidó de ellos. De alguna manera, a veces podemos tener una ambición demasiado elevada, exigirle de alguna forma mucho a Dios, pero también veo muchos cristianos con cierto conformismo y creo que no tiene que haber un balance entre conformidad y ambición. Ambicionar. No es malo ambicionar. Ahora, ¿qué vas a ambicionar? Pero conformarte con lo de Dios porque lo de Dios, pero también entrar en una decadencia por un conformismo y no superar y no ir a más o no mirar con esperanza que Dios tiene algo más. No sé cómo encontrar el equilibrio, no sería una palabra para aquellas personas, ya no solamente jóvenes, personas que se sienten estancadas en su vida, perdieron esa ilusión estando en los caminos del Señor. Claro. Bueno, te voy a decir 3 cosas. Creo, primero, aprende a identificar tus tiempos. Aprende a identificar tus tiempos, cuál es el proceso en el que estás, cuál es el tiempo en el que deberías de estar. No te vuelvas una persona pasiva. Cree en el Señor. Identifica el tiempo en el que estás, en el proceso. Si es un proceso de espera, si es un proceso de caminar, un proceso de fe, y aprende a identificar tu tiempo. 2, sueña eterno. Sueña eterno. Creo que los sueños es lo que nos motiva, es esa pasión en nuestro corazón que nos levanta cada día a pesar de que no lo veamos. Te lo digo personalmente, levantarme todos los días a trabajar en el campo no era algo agradable. Para mí, o sea, fue algo duro, un proceso de 3 años en los que yo aprendí todo esto.
pero mi ilusión de llegar, ese sueño que yo tenía de llegar al instituto, fue lo que me mantuvo firme y lo que me ayudó a disfrutar el proceso. Yo no sabía que eran 3 años. Algunas personas pueden decir, bueno, yo tengo que esperar 3, 4 años, pero yo no sabía. Yo vivía un día a la vez, pero aprendí a disfrutarlo, primero, porque soñé eterno, porque soñé lo de Dios. Y 2, porque desarrollé en ese proceso una intimidad con Dios. Creo que al final lo que Dios quiere no es que tú llegues a ser un empresario, que tú llegues a ser un gran pastor, a tener un ministerio o un gran músico, que produzcas tu música. Creo que al final el corazón de Dios es que tú lo conozcas, que tú lo conozcas. Entonces, desarrolla una intimidad con Dios. Creo que eso es lo más importante, porque la intimidad con Dios, esa amistad con Dios, ese poco a poco de conocerlo más es lo que te va a mantener firme. Porque al final puedes llegar a Estados Unidos, puedes llegar a cualquier lugar, pero si no está lo de Dios ahí, no lo vas a disfrutar. Puedes llegar a ser un profesional, pero si no está ahí lo de Dios, si no conoces a Dios, no lo vas a disfrutar. Entonces creo que primero identifica el tiempo en el que estás, sueña con lo eterno y desarrolla una intimidad con Dios. Es lo más importante, es decir, desarrollar una amistad con Dios es lo que te va a llegar a conocer quién eres, vas a aprender qué es lo que tienes, qué es lo que puedes hacer. Y en ese tiempo tú vas a disfrutar los procesos de espera, porque muchas veces son necesarios. Los procesos son necesarios para conocer más a Dios. Entre el punto A de partida, punto A, y el punto B del final, van a haber todo tipo de eventos, Sí. decisiones, y son, fíjate, no te retractas de ninguno de ellos hasta haber llegado al día de hoy. No sabemos lo que te espera, ¿verdad? Claro. Porque aquí no ha acabado todo, tan solo 28 años y Sí. todo lo que has hecho. Sí. Entonces, entre el punto A y el punto B ha habido de todo en tu vida, pero no te lo volverías a hacer. Lo Fíjate volvería a hacer. qué importante. A veces nos podemos venir abajo de estar viendo el proceso y decir, Señor, pero es que no va a ser eterno. Claro. Dios tiene algo detrás de eso y eso es lo que te está Claro. probando, capacitando para que puedas llegar a la segunda etapa o al punto B. Uh-huh. Claro, porque lo mencioné antes, y es que esos procesos son los que te ayudan a acercarte más a Dios. Conoces, en el proceso es donde conoces el amor de Dios. Como te dije, tu fe se lleva a un nivel más alto, claro. Tu conocimiento de Él se expande, y si no tuviéramos esas luchas, ¿de qué victorias hablaríamos? Claro. Todos esos procesos son luchas que vencemos, y al final es de lo que nosotros hablamos, de las victorias, de esas victorias, y es por eso son necesarias. Claro. Por eso yo amo los procesos. Dios es un Dios de procesos, un Dios que le encanta, y como te digo, la finalidad de Él, no, a veces nuestra mente piensa que lo que Dios anhela es los sueños, los proyectos ministeriales o la visión. Pero eso es para la cerecita para Dios. Al final Él disfruta todo el proceso. Él disfruta formarte, formar a Jesús dentro de ti. Claro. Eso es lo que más anhela. Digamos que ese tiempo en ese orfanato para ti fue lo que Marco Brunes canta, se apagan las luces. ¿No? Se apagaron las luces de la arquitectura, de la ciudad, se apagaron el éxito, las relaciones. Ser reconocido. A veces se tienen que apagar todas esas voces para poder encontrarnos con la intimidad con Dios. Me ha gustado mucho cada punto. Y el tercero dice, desarrolla la intimidad. Valga la redundancia, quizás podamos ahora, en lo posterior, una cita para desarrollar este punto, este tercer punto, desarrollar más el desarrollo de la intimidad, porque falta hace poquito, el Señor me habló acerca de los jóvenes, intimidad, simplemente la palabra intimidad. Me dio hasta el diseño de una camiseta, y necesitamos esto, intimidad, en este momento, ¿no? Después vendrán hijos, después vendrán matrimonio, después vendrán nietos, después vendrán tantas cosas. Y el momento, creo que de la adolescencia, paso a la juventud, a preparar tu casa, tu familia, es un momento vital donde tienes que ser marcado por la intimidad con Dios, y que eso ya defina el resto de tu vida y permanezca el resto de tu vida. Pero si no es ahora, una vez me dijo un líder para mí, un padre espiritual, lo que hoy no hagas estando solo, no lo vas a hacer mañana, ¿no? No, cuando me case y cuando haga esto, desarrollaré
todas estas cosas. Y algo que me dijo, lo más importante que puedes desarrollar ahora, que estás solo, es estar con Jesús y encontrarte con Jesús. Qué importante. Qué bueno. 3 puntos. Aprende a identificar los tiempos que estás pasando, viviendo, sueña eterno. Y 3, desarrolla una intimidad con Jesús, con Dios. Oye, qué buen rato, un buen rato. Estamos ahí en hora, estamos siendo puntuales. ¿Y qué te parece si te vamos a tener por aquí con nosotros todavía, fuera de las cámaras, para también capacitar Claro. en el programa que tenemos Corazón Puro y Pasos hacia la Libertad? Y bueno, pues gracias por dejarte ministrar, servir, por ayudarnos, por estar aquí en esta casa. Es un placer haberte tenido. ¿Y qué te parece? Y te damos la ocasión de que podamos cerrar este tiempo orando y bendiciendo también a la audiencia. Ok, va. Bueno, primero muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad de compartir con ustedes, de conocerlos a cada uno de las personas que nos escuchan, que nos ven. Ha sido un placer para mí estar en España en todo este tiempo y bueno, vamos a orar entonces. Muy bien. Padre, bueno, yo te doy gracias por esta oportunidad de conocer a mi familia en España, a tus hijos, a tus hijas. Señor, yo te agradezco por lo que tú tienes en tu corazón por esta hermosa nación. Amén. Gracias por lo que estás despertando en la iglesia, por lo que estás despertando en tus hijos, Señor, porque estás trayendo una sanidad en el corazón de cada persona. Yo te pido, oro especialmente para que tu visión y tu corazón sea establecida en cada uno de los pastores, en cada una de las iglesias, en cada una de las familias, en cada uno de los individuos. Señor, que todos tengan un mismo espíritu, un mismo corazón. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu voluntad sea establecida en esta nación. Señor, para que cada persona pueda llegar a conocerte como un Padre bueno. Señor, que arraigados y cimentados en tu amor puedan comprender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor que tú tienes para ellos. Oro para que hoy y el resto de sus vidas tú les reveles tu amor, porque creo que si ellos conocen, si nosotros conocemos de tu amor, vamos a poder pasar por cualquier circunstancia, por cualquier prueba, por cualquier proceso. Así que yo bendigo sus vidas, bendigo sus procesos, bendigo, Señor, los sueños que tú has puesto en sus corazones y te pido, Señor, que cada uno de ellos, de los sueños y promesas que has traído para España, para la iglesia, para cada familia y para cada individuo, se cumplan al pie de la letra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Pues gracias de verdad. Gracias Un a ti, placer tenerte. Quedamos así. Ustedes van a poder ver esta entrevista que hemos tenido con Héctor Carias, coordinador allí junto con los directores en el Ministerio Instituto Cristo para las Naciones. Para más información, la página web cfni.org o llamando aquí a los teléfonos de Radio y Televisión Vida también. Puedes pedir más información, puedes comunicarte quizás con Héctor si deseas, y bueno, ha puesto Dios en ti este sentir también de capacitarte o necesita ministración en el corazón. Claro. Estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para servirle. Sé bendecido, sigue aquí en sintonía con esta cadena, este medio de comunicación, Radio y Televisión Vida, que ha hecho posible que esta señal llegue a ti. Dios te bendiga mucho, hasta otra.